llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó. Muy bien, bueno, pues les voy a leer Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Mateo 8, versículo 1 al 4 dice: cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. ¿De qué monte? ¿Dónde nos quedamos en el día de ayer? ¿En el estudio que hicimos ayer, dónde estábamos? Monte de las Bienaventuranzas. Cuando baja del monte de dar ese extraordinario sermón, ¿qué tal? ¿Qué tal fue ese sermón? ¿Qué les ha estado haciendo pensar? ¿Todavía en la noche pensaron en algún momento en todo lo que escucharon en el día? Bueno, después de que él en ese monte, digamos que establece los principios del reino, establece los principios y las actitudes para ser parte del reino, ahora va a pasar a demostrar las evidencias del reino. ¿Cuáles son las evidencias del reino? ¿Cuáles son las evidencias de que Él es verdaderamente el Rey que había de venir a juzgar toda la maldad y todos aquellos que no tienen esa actitud de la que hablamos allá arriba? Entonces, bueno, pues baja de ahí y comienza la etapa de evidencias. El Evangelio básicamente se divide entre las enseñanzas de Yeshua, sus milagros, las evidencias de lo que está enseñando, y finalmente su pasión, su muerte y su resurrección. Así que el día de hoy, en el estudio que vamos a hacer, vamos a hablar de evidencias del reino y vamos a hablar, hoy ya se va a revelar y le va a revelar Él a sus discípulos su identidad. ¿Quién es Él? Hay un momento en que después de presentarles todas las evidencias de que Él es, quien dice ser, les hace una pregunta y para esa pregunta se los lleva 2 días de camino desde aquí hasta donde vamos a ir al ratito. A nosotros nos va a tomar como 1:30, pero a él le tomó como 2 días llegar desde aquí hasta allá. Pero este lugar lo escogí para hablar de las evidencias del reino y de uno de los milagros más extraordinarios que hace y que es muy famoso y que tiene que ver con una mujer llamada María Magdalena. Estamos en las ruinas de Magdala. Todo esto que ustedes están viendo son las ruinas de Magdala, la antigua Magdala. A María Magdalena le decían María Magdalena porque era María de Magdala. En aquella época pues era poquita gente y de acuerdo al pueblito donde vivías te decía, pues fulanito de tal de Capernaum, fulanito de tal parte. Entonces María Magdalena porque ella vivía aquí. Y estas ruinas estuvieron ocultas por siglos hasta que recientemente en los últimos años, nada menos que gente de México y arqueólogos mexicanos han estado excavando todo esto, en equipo con gente del Estado de Israel. Así que bueno, por eso es que vemos las banderas ahí de Israel y de México. Y todo comenzó con el hallazgo de esa roca, que cuando las excavadoras que iban a hacer un proyecto de un hotel aquí, se topan con esa piedra es la piedra de la que les hablaba. Es ahí cuando se dan cuenta que aquí hay algo grande. Y es nada menos que una de las sinagogas más antiguas que se han encontrado por acá. Ahí está, las ruinas de la sinagoga de Magdala. O sea que están viendo un lugar donde sin duda Yeshua estuvo en algún momento enseñando. Y él vino acá porque esa era su costumbre, ir a las aldeas alrededor de donde vivía en Capernaum. Ayer estuvimos en Capernaum y iba a las sinagogas, predicaba, hacía milagros. Y en esta ciudad en particular es de donde llama a una mujer llamada María Magdalena, de quien vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a ir allá a esa capilla que se construye en honor a las mujeres de la Biblia y en honor muy específicamente y para recordar muy específicamente a María Magdalena. Y hoy vamos a poder atar cabos acerca de justamente lo que viene a ser Yeshua a liberar a los cautivos. ¿Y a quién representará María Magdalena? Una prostituta infiel, endemoniada. ¿A quién representará? Yo creo que a estas alturas ya empiezan a conectar todo el tema de Israel en el exilio que se prostituye y se llena del control de los demonios y Yeshua viene a liberarles. Así que bueno,
observen estas ruinas, nada mejor que estar en el lugar de los hechos. Y ayer que tuvimos una actriz muy importante en la grabación del río Jordán, y tuvimos una actriz ahí que se ofreció voluntariamente, la paloma. Bueno, van a conectar algo más también con relación a la paloma que vino, al espíritu que vino en forma de paloma cuando Yeshua fue bautizado. ¿Por qué? Porque este monte que ustedes ven aquí enfrente de Magdala, si ustedes se dan hacia voltean hacia este lado, van a ver un valle. Ese es un valle que va de ahí y llega hasta Caná de Galilea. ¿Qué sucedió en Caná de Galilea? El milagro del vino, el milagro de que el agua de la purificación que usaban los sacerdotes fue cambiada en vino. Y ahí Yeshua en esa boda hace su primer señal milagrosa. La primer señal milagrosa que hizo Yeshua fue en unas bodas y fue convirtiendo agua de purificación sacerdotal en vino que representa la alegría. Agua que representa la pureza, la purificación, lo que hicimos allá en el río Jordán, la limpieza de toda la influencia perversa, el vino, símbolo del espíritu, de alegría, y después viene aquí, y aquí libera a una mujer endemoniada y prostituta. ¿Quién representará a esta mujer y por qué será el principio de señales que hizo el milagro ahí en Caná de Galilea? Caná significa adquirir, tiene que ver con adquirir. Él vino a adquirir, él vino a comprar, él vino a pagar un precio. ¿Y ese valle cómo creen que se llama? Ese valle se llama el Valle de las Palomas. Israel, paloma incauta, que es oprimida por los demonios, que es conquistada por los demonios, pero que viene el esposo celoso a arrebatarle el control al enemigo y a tomarle de nuevo. Y viene aquí en búsqueda de una de esas palomas, su paloma amada. En el libro del Cantar de los Cantares se habla también de Israel como una paloma. Viene aquí y aquí le va a liberar. Así que todo esto tiene que ver con el romance eterno de nuestro Dios por nosotros, por su amada. Así que bueno, pues mientras conectan todos esos cabos, vamos a continuar el recorrido, vamos a ver un poco acerca de estas ruinas y de ahí nos vamos a aquella capilla. Así que síganme. Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz. Y aquí tenemos una pieza de aquella época, una vasija para la purificación. Contenía agua y aquí es donde antes de entrar a la sinagoga pasaban a hacer lavamientos de manos, representando lo que los sacerdotes hacían antes de entrar al tabernáculo de reunión o al templo. Ok, síganme por acá. Okay. Bueno, pues ahora sí, sorpréndanse con aspectos conservados que no van a encontrar en ninguna otra sinagoga de esta época, como pintura original. Ahí en los muros, eso como color salmón, como rosita, es pintura original de tiempos de Yeshua. Este mosaico original de esa época, de tiempos de Yeshua. Y ahí está la piedra que se encontró, que tiene elementos del templo, tiene la menorá, tiene algunos aspectos que algunos creen que son las ruedas de los carros que vio Ezequiel en el capítulo 1, que dice que ve como carros de fuego. Entonces, algunos elementos relacionados con eso. Y no se sabe exactamente qué era esa roca. Quizás dicen que a lo mejor era parte de como una mesa, un escritorio, donde se ponía el rollo de las escrituras para hacer las lecturas. Y pues este era el recinto sagrado, el recinto donde la gente entraba para las oraciones. Y en esa parte del centro es como un pequeño salón donde pues probablemente ahí se tendría alguna actividad para los niños. En aquella época las sinagogas no nada más eran lugares de culto, también se ocupaban como salones para la comunidad, para hacer bodas, para hacer reuniones, donde se reunían los líderes de la comunidad. Entonces tenía varias funciones la sinagoga.
Así que bueno, pues ahora sí que se está cumpliendo lo que dijo Yeshua, que si callaren aquellos que le recibieron cuando decían Hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿se acuerdan? Y que le dicen algunos de los líderes religiosos de la época, cállalos, no saben lo que están diciendo. Y él les dijo, si ellos callaren, las piedras hablarán. Las piedras están hablando, literalmente. Bueno, pues seguimos nuestro recorrido por las ruinas de la antigua Magdala. Ahí, como podrán ver, todavía están las calles como eran en aquella época. Ahí está la distancia entre las construcciones. Y por ahí esas eran las calles, las casas de piedra. Entonces ustedes se imaginan andar en una aldea literal como en tiempos de Yeshua. Y no podían faltar los árboles de olivo. Los olivos son simbólicos de los nazarenos, son simbólicos del Netzer, del que habló Isaías. Isaías habló de un Netzer que habría de salir de Isaí. Habla acerca de un hijo de David, de un descendiente de Isaí, de la dinastía de David, que vendría a restaurar todas las cosas. ¿Qué es un Netzer? Bueno, un Netzer, vengan para acá y les enseño qué es un Netzer. Netzer es un vástago, un retoño. De hecho, ¿cómo le llamaban a los cristianos? Los nazarenos. ¿Qué es nazareno? Son los retoños. Esto es un retoño, esto que ven aquí. Es que de las raíces del árbol de olivo surge un retoño que viene a formar parte del olivo, de donde se extrae el aceite, símbolo de la unción. Así que esto nos habla del plan que Dios tiene de volver a sembrar la tierra y que va a salir retoños de la dinastía de David que van a venir a juzgar al mundo y que van a venir a restaurar al mundo. El mundo es visto por Dios como un gran jardín y bueno, pues un enemigo plantó cizaña y Dios va a tener que volver a plantar el jardín de retoños de la dinastía de David que han de venir a ocupar y a cubrir toda la tierra. Así que sigamos. Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Y bueno, pues este es el lugar que fue construido para conmemorar todo lo que representa este lugar desde la perspectiva del catolicismo romano. Y vamos a entrar a esta capilla que arquitectónicamente hablando es muy bonita. Y vamos a ver algo que está ahí que nos va a hacer atar todos los cabos de este lugar como introducción a lo que iremos a hacer allá en Banias. Así que acompáñenme. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. Entonces, vean nada más la vista, el lugar, y bueno, les digo, arquitectónicamente hablando, increíble este lugar. Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder? Muy bien, bueno, pues ahora teniendo como marco esto, vean los cuadritos. ¿Cómo fue hecho esto? Imagínense esta obra de arte. Y teniendo como marco esto, les voy a leer lo que está ahora en Mateo capítulo 8. Y en el capítulo 8 de Mateo se habla acerca de los milagros que comienza a hacer, la sanidad de un leproso. Después en Capernaum, que
dice que llega un centurión y le dice, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. ¿Se dan cuenta cuáles son los milagros? Muchos de los milagros que hace Yeshua es liberación de enfermedades, de opresión diabólica. Y viene este centurión romano, le dice que su siervo está paralítico, gravemente atormentado. Yeshua le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo, Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Yeshua dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Por qué creen que se maravilló tanto Yeshua de que este centurión romano entendiera a lo que él había venido? ¿Por qué creen que se maravilla? Porque él no tenía las escrituras, él no tenía la revelación de todo lo que al pueblo de Israel se le dio acerca de todo lo que hemos venido estudiando. ¿Y cómo es que él sabe que hay una guerra cósmica? ¿Cómo sabe que hay una lucha espiritual? Bueno, él es un soldado, él es un guerrero, y él entendía que así como hay una guerra aquí en la tierra, también existe una guerra cósmica. Él entendía, y había mucha en aquella época, y eso tiene que ver con el origen, con Nimrod y con todo lo que hemos estado estudiando, que mucha de esa información y ese conocimiento se dispersó a todas partes. O sea, en todas las culturas vemos indicios de que la gente sabía que estaban en una lucha espiritual, sabía que había una invasión y sabía que había espíritus, por eso le rendían culto a diferentes espíritus. O sea, eso lo podemos ver en todas las culturas. Pero deliberadamente algunos de los líderes de Israel, específicamente los saduceos, negaban que existieran ángeles, como que hubo un complot, una conspiración interna en el pueblo de Israel dentro de los líderes para que el pueblo dejara de creer en el mundo espiritual, deliberadamente. Por eso es que los saduceos no creían en ángeles, no creían en vida después de la muerte, y eran los que estaban como de lugar tratando de matar a Yeshua. ¿Por qué? Porque sabían que les iba a dar a conocer el secreto que estaban queriendo guardar. ¿Quién era quien los dirigía? Así que se maravilla, y por eso dice, vendrán muchos del norte, del sur, del oriente, del occidente, que saben estas cosas, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, mientras hijos del reino que estaban destinados a ser parte, como se fueron del otro bando, van a terminar fuera. Y ahí mismo en el capítulo 8, a partir del versículo 23 dice, y entrando él en la barca, ya vimos ahí una barca, representación de la barca en la que se sentaba para enseñar. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Todavía no alcanzaban a entender quién era él. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y aquí es interesante porque aquí Yeshua, al entrar a la barca, van al mar y van a cruzar. Recuerden que los discípulos son pescadores, ellos son expertos, ellos conocen el mar. Entonces, ¿por qué se aterrorizarían? Porque sin duda ellos percibieron que esa tempestad era fuera de lo común, era algo totalmente fuera de lo común. Y eso nos indica que cuando aquí Yeshua dice que levantándose reprendió los vientos, la palabra que se usa ahí, reprendió, en griego, que se traduce al español, es la misma palabra que se utiliza cuando reprendía a los demonios. ¿Qué quiere decir? Que esta tormenta no era una tormenta normal, era una tormenta sobrenatural, en la cual
ya sabemos quién trató de hundir la barca y destruirlos. ¿Por qué? Porque van a cruzar al otro lado a la región de los Gadarenos, una región de gente totalmente endemoniada, totalmente oprimida por demonios. Y él va rumbo allá en búsqueda de uno de ellos. Y entonces traten de pensar en la imagen profética, las 12 tribus de Israel, el hijo de David, que va a venir a controlar y a quitarles el poder a estos demonios. Y ahora nos vamos a Lucas capítulo 8. Y en Lucas capítulo 8 nos habla también acerca de esta liberación de los Gadarenos. Y dice, hay un detalle que agrega aquí en Lucas que quiero leerles. Y dice que llegaron al otro lado. Y cuando llegaron al otro lado, dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros, andaba entre los sepulcros. Al ver a Yeshua lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Yeshua, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. O sea, estaba totalmente poseído por muchos demonios. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato, una manada de cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Yeshua y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Yeshua, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Yeshua, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Yeshua le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él. Para mí este pasaje me representa a mí. Y yo creo que si conectas todo lo que hemos venido estudiando, sin duda te vas a dar cuenta que ahí estamos todos nosotros, los que estábamos del otro lado, y él fue a buscarnos, a liberarnos. ¿Y qué tendremos que hacer ahora? Recuerda lo que dice: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que, bueno, pues vámonos a la última parada de esta introducción, donde podemos encajar las piezas del rompecabezas de este lugar. Vamos para allá. Muy bien, y ahora aquí en este lugar vamos a leer el capítulo 8 de Lucas, los primeros 3 versículos, que dice: aconteció después que Yeshua iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, fíjense quién seguía a Yeshua. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y por eso, bueno, aquí en esta pintura ven ahí la ilustración de los demonios que están saliendo de ella. Dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana,
y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. ¿Qué quiere decir? Que quien patrocinaba el ministerio de Yeshua eran estas mujeres que habían sido liberadas. Y va a cerrar con la parábola del sembrador. En este contexto de liberación, en este contexto que está purificando, limpiando a los gadarenos, aquí en este caso a las mujeres, cuenta la parábola del sembrador. La parábola del sembrador tiene mucho paralelismo con textos que se han encontrado en los manuscritos del Mar Muerto y con la parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan que Yeshua contó una parábola del trigo y la cizaña, en la cual dice que un hombre tenía un campo y sembró trigo, pero cuando era de noche, en la noche, vino un enemigo y sembró cizaña? Y dijo, Señor, un enemigo ha venido y ha sembrado cizaña. Y dijo, sí. Dice, ¿qué hacemos? ¿Vamos y cortamos? Dice, no, dejemos hasta que venga la cosecha. Y entonces, en ese momento, él va a enviar a sus trabajadores, a sus segadores, y van a cortar la cizaña. Y la van a echar al fuego, que no se va a apagar. Ahora entienden, la tierra es, bíblicamente hablando, y en base a mucha simbología que se ha encontrado dentro de los manuscritos del Mar Muerto, es un jardín, el jardín del Edén. Que Dios tenía un propósito, sembrar trigo, sembrar una descendencia que diera fruto para él. Pero viene un enemigo y siembra cizaña. Ahora, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Hay cizaña que parece que son del lado bueno, pero ¿cuál es el problema? Que no puedes distinguir cuál es. ¿Cuál es la manera de distinguir cuál es? El que dé fruto. Lo que hablamos ahí en el monte de las bienaventuranzas. Entonces, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en ese contexto de la siembra, de la cosecha, cuenta la parábola del sembrador. Ahora todo esto cobra mucho más sentido, ¿no? Aquí en la tierra, bueno, pues el sembrador es el Hijo del Hombre, el sembrador es Yeshua, la semilla es la palabra de Dios, pero una parte de la semilla cae en el camino. Esta representa a aquellos que no creen, que todo esto dice, esto es puro cuento, esto son puras leyendas, no es cierto. Dice, viene el enemigo y se roba la semilla y no puede dar fruto. Otra parte es la que cae entre pedregales, que, bueno, al principio, wow, esto está emocionante, está increíble, wow, 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 te quedas así, wow, 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 vienes a un tour, a lo mejor escuchas un estudio y dices, esto está increíble. Pero, pues viene la prueba, viene lo que implica vivir para él. Y entonces dices, no, esto está difícil, mejor ahí muere. Otra parte de la semilla cae entre espinos. Estos aquellos que, wow, ya después de esto dicen, wow, no, sí es cierto, esto está increíble, wow. Regresas, pero ¿de qué manera te va a seducir y te va a conquistar el del otro lado? Te va a empezar a poner ocupaciones, te va a empezar a poner, mira, tienes que hacer esto, y mira el proyecto, y el business, y esto, y ya todo lo que se te sembró por los afanes de la vida, fue ahogada la semilla. Pero otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Un corazón que ya está trabajado, un corazón que ya se dio cuenta que, ¿qué te puede ofrecer todo este mundo? ¿Qué te puede ofrecer? ¿Qué te puede ofrecer comparado con aquello que será eterno? Y esos que ya entendieron que este mundo no tiene nada valioso que te puede ofrecer, nada significativo, nada eterno, esos son los que producen fruto, cual 30, cual 60 y cual 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este recorrido, Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos que en ese lugar a donde vamos ahora, tú nos puedas ayudar a entender la trascendencia de la identidad de Yeshua, como la roca de Israel, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el que ha vencido y que ha de vencer eternamente y ha de poner por estrado de sus pies a todos sus enemigos. Bendito seas por el llamado que estamos recibiendo y por la semilla que se está sembrando en nuestros corazones. Permítenos ser buena tierra, Señor. Los méritos de Dios. Poder comprender un amor tan sufrido, mi pecado olvidó y de nuevo me
aceptó. Llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.